Creen a Dios. Bendigo a las personas nuevas. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús a la casa de Dios. Y bueno, voy a compartir esto. El pastor me había pedido otra palabra. No saben cómo me peleé en esta mañana. No en esta mañana, toda la semana. Porque el pastor, no sé qué día fue que dijo, la pastora va a compartir, va a seguir el ir, pero el miércoles. Puede creer que no podía preparar el mensaje. Cada vez que quería preparar lo que el pastor me pidió, me llevaba para otro lado. También tiene que ver con maldición y bendición. Pero no podía, hasta que le tuve que decir, digo, ¿qué hago, Señor? Le digo al pastor, digo, ¿sabes qué? Quiero preparar lo que vos me pediste, pero me voy para el otro lado. Como preparar lo que el Señor te dé. Así que lo que el Señor me dio es lo que le voy a compartir. Y yo anhelo que usted sea bendecido. Pero Dios más, ¿sí? Dios anhela más todavía que usted sea bendecido. Yo creo que por eso, algo debe estar pasando, algo Dios no quiere enseñar, algo Dios está viendo, cosas que tal vez nosotros con nuestros ojos no lo podemos ver en lo espiritual, pero Dios sí lo ve. Por eso es que como Él ve cosas que nosotros no vemos, Él siempre nos enseña, ¿sí? Nos enseña, nos habla, porque su plan es que nos vaya bien. Amén. Así que quiero hablar de este tema como título. Le puse la obediencia que abre los cielos. Y ya va a ver por qué. Este es un tema que yo no soy de hablar mucho de este tema. No soy de predicarlo mucho, por eso me extrañó que el Señor me lleve para esto, porque no. Si hay alguien que por ahí se resiste un poco a enseñarlo, soy yo. Porque si bien yo lo tengo incorporado en mi vida, lo practico, y en más de una vez lo he enseñado así a personas que me han venido a preguntar, lo tengo hecho carne en mí, lo aprendí desde chica y es parte de mi adoración y mi devoción a Dios. Creo que hay mucho poder y mucha bendición en esta forma de adorar y agradecer a Dios. Porque cada vez que lo hago con gozo y alegría y me llena de paz. Me llena de paz, armonía y me da gozo. ¿Qué quiere que le diga? Me da gozo poder servir a Dios con esta forma de adoración. Y no sé, ahí están medio serios todos mirándome. Fíjese, si a alguien se le duerme al lado, denle un codazo, por favor, solamente que no le fracture una costilla, por favor, Pero no, están así. Pero está bueno porque están prestando atención, ¿sí? Están prestando atención, está bueno, pero que usted gócese porque Dios está acá y Él es el que habla por mí, no soy yo. Así que, y bueno, esto le decía que me produce paz, me produce gozo esta forma de adorar a Dios. Y cada vez que medito en la palabra de Dios con respecto a este tema de la obediencia que abre los cielos, me lleva a pensar y a darle todo el crédito a Dios. De todas las cosas que Él hizo, que hace. Y aún sé que va a seguir haciendo. Porque le cuento un poco de mi testimonio para arrancar en este tema. De chica no teníamos casa. Mi mamá y yo no teníamos casa. Vivíamos en la casa de mi abuela. Y es más, hasta una vez vino una tía y nos dijo, hey, fulanitos, allá en tal lugar hay una casa, no tiene dueño. Ese lugar está vacío, años y años hace que está vacío. ¿Por qué no van a vivir ahí? Es que en la casa de mi abuela éramos tanto. Imagínense, mi abuela tenía 11 hijos, de esos 11 hijos nacieron 38 nietos. ¿Y qué le parece? Que la casa era la casa del pueblo, más o menos. Todo el mundo iba a vivir ahí al fondo. No sé con quién hablaba, que un cuartito al fondo, que todo el mundo iba, ustedes eran, ¿no? Todo el mundo iba a vivir ese cuartito. Todo el mundo venía de luna de miel, de todo, había en ese cuartito porque era del pueblo, ¿cierto? No teníamos casa con mi mamá. Fuimos a ese lugar donde nos dijeron, bueno, fuimos maltratados de todo tipo porque los vecinos no querían que vivamos ahí. De hecho, un día sufrí un golpe por un vecinito mío porque querían de todas maneras que nos vayamos de ahí. Bueno, no fuimos. Tanto y tanto no fuimos. Peor si que se le vino la noche a ellos. Porque vinieron gente carrero de los carros que juntan basura y le hicieron un desastre. O sea, nosotros teníamos impecable el lugar. Si venía el dueño, si existía de verdad un dueño, iba a venir y lo íbamos
a devolver, pero ese dueño nunca apareció. Lo que venían eran los vecinos, le molestábamos y fue terrible porque después tuvieron que sufrirlo mucho con la gente que vino a vivir después, porque se convirtió en un basural ese lugar. Así que Dios es justo. Pero bueno, nosotros nos fuimos, listo, dejamos el lugar, nos volvimos a la casa de mi abuela y así anduvimos. La cuestión es que ni siquiera llegó un momento de mi vida que ni siquiera teníamos cama con mi mamá. La cama que teníamos era prestada, creo que era de mi tía Esther, ¿no más? Teníamos una cama prestada y era porque me había dicho que después la teníamos que devolver, ella nos pidió de vuelta la cama. Y por un tiempo estuvimos durmiendo en el piso con un colchón que me preparó mi abuela, y estábamos con mi prima Graciela, si ella me está escuchando se va a acordar. Estábamos durmiendo en el piso con unos cartones que había preparado mi abuela y el colchoncito. Y así estuvimos. Porque bueno, eran momentos difíciles, eran tiempos difíciles, un tiempo de escasez, tiempo en el que faltaba. Y digo tiempo de escasez porque eso no es miseria. La miseria y la pobreza no es de Dios, es demoníaca. Pero la escasez puede pasar, y le puede pasar a cualquiera, que son tiempos y procesos, ya sea de escasez porque una mala decisión, ¿no es cierto? Un mal negocio o algo que no estaba bien. Pero la escasez es por un tiempo nada más, no dura mucho tiempo. Y a veces hay situaciones que vamos a atravesar esa escasez, pero Dios siempre te va a sacar victorioso. Eso quiero que te lleves hoy. Dios siempre te va a sacar victorioso de la escasez, porque a veces es un tiempo de prueba nomás. Pero no dura, la escasez no dura, es solamente un poco de tiempo. Y bueno, en mi casa eran todas mujeres, madres solteras, no había varones que sustenten la casa. Mi mamá había conseguido, me acuerdo en esos tiempos, un trabajo con cama, y era difícil, pues yo me sentía muy sola, ella estaba trabajando con cama. Y venía para casa los días sábados a la noche, solamente descansaba el domingo, y ya el domingo a la tarde tenía que volver de vuelta a su trabajo. Y era la única entrada económica que había en mi casa. Hasta que orando, Dios respondió y trajo el trabajo a mi casa. Ni siquiera lo tuvimos que ir a buscar, porque vivíamos buscando, hasta que mi abuela recibe una palabra y le dice, no, empezá a orar porque el trabajo te va a venir a golpear a tu puerta. Y así fue, tin, 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 golpeando la puerta un día, aparece el trabajo en mi casa. Ahí se formó un taller, empezamos a trabajar todos, empezamos a poner todas manos a la obra para sacar ese taller adelante, y así empezamos a trabajar. No fue fácil porque en un tiempo nos pagaron con zapatillas, así que imagínense, el taller era de zapatillas, y ¿qué se cree que hacíamos con esas zapatillas? Salíamos a golpear puerta por puerta, casa por casa para vender las zapatillas. Pero después empezó a mejorar y empezamos todos a trabajar bien, y bueno, donde estábamos congregando, yo tenía 13 años en ese entonces, escucho una enseñanza acerca de los cielos abiertos y que a veces nosotros mismos provocamos que los cielos se cierren. Entonces escuché esta enseñanza y la verdad me fue de tanta bendición, empecé a practicar. ¿Y de qué estoy hablando? Del diezmo y de la ofrenda. Empecé a practicarlo, por eso le dije, no es un tema fácil de dar, porque a veces como que nos sentimos, hay algunos que por eso se puede sentir incómodos, me van a hablar de diezmo y la ofrenda, ¿por qué van a tocar este tema? A ver, es una ley, es un misterio. El diezmo y la ofrenda es un misterio que Dios reveló a su pueblo para que su pueblo sea bendecido. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Empecé a escuchar y a prestar atención a eso. Y desde ese entonces, créame, empecé como granito de arena. Empecé a darle a Dios. Entendí eso y empecé a darle a Dios lo que es de Dios. Me acuerdo que ganaba, eran 5 pesos por semana, ¿no? Bueno, ahora decimos nada, pero en aquel entonces algo era. Pero de esos 5 pesos por semana yo sacaba, creo que eran 50 centavos, todas las semanas que yo cobraba le daba a Dios, porque empecé a entender y empezó a golpear tan fuerte en mi corazón. Yo dije, de acá tenemos que levantarnos, de acá tenemos que salir. O sea, si Dios me dio el trabajo, es justo que ahora yo le dé a Dios, porque es lindo recibir, ¿no es cierto? Y muchas veces pedimos, pero cuando tenemos, le damos a Dios lo que es de Dios. Muchas veces no. A veces nos ponemos tacaños, a veces nos cerramos nuestra mano para con Dios. Y voy a intentar hacer lo más dulce posible, ¿sí? Con este mensaje, pero empecé a entender esto.
Entonces empecé a entender que es un acto de adoración, el darle a Dios lo que es de Dios, el ofrendar, el diezmar, es un acto de adoración. Y a través de esto, de los diezmos y las ofrendas, hay un misterio revelado por Dios que abre la ventana de los cielos, y luego lo vamos a leer, ¿eh? Y abre la ventana de los cielos no solamente por abrirla, sino porque desde ahí derrama Dios bendición, dice su palabra, ¿no es cierto? Para aquellos que la practican, ¿sí? Y en estos tiempos hay una corriente, y lo he visto por las redes sociales, lo he escuchado. Además tengo un pariente por ahí que se pelea todavía con esto. Así le va también, le puedo asegurar. Que dicen, ¿por qué tenemos que diezmar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? ¿Por qué tenemos que darle a Dios? Y se empiezan a hacer esas preguntas y empiezan. No, lo que pasa es que eso era en el Antiguo Testamento. Ya no es más para estos tiempos. Y así empiezan a justificar cosas, empiezan a justificar lo que ellos piensan con respecto a eso. No lo que Dios dice, sino que empiezan a justificarse su propia manera de pensar. No es para este tiempo, era en el Antiguo Testamento. Y hay gente que se opone, se resiste a cumplir este mandamiento del Señor dado a su pueblo y que es para beneficio del pueblo de Dios, ¿sí? Hay gente que se opone y se resiste a hacerlo, y no es solamente ellos, sino que incitan a otro a hacerlo, incitan a otro a pensar de la misma manera. ¿Y sabe cómo termina esto? Cerrándose el cielo para el que lo cree y para el que lo enseñó y para el que lo está diciendo. Porque los cielos se cierran, y no porque Dios quiera cerrar los cielos para nosotros con bendición, sino que nosotros provocamos muchas veces esto, ¿sí? Bueno, hasta acá mi introducción. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este misterio revelado. Gracias, Señor, porque sé que hoy vas a hablar al corazón de cada uno. Yo no entiendo por qué quieres que enseñe esta palabra, pero lo voy a hacer en obediencia, Señor. Lo voy a declarar, Señor, a tu pueblo, porque sé que tú anhelas bendecirnos. Es tu plan, es tu anhelo, es tu deseo que tu iglesia sea bendecida. Gracias porque me has bendecido todos estos años y he podido, Señor, traer delante de tu altar, Señor, de lo que he ganado, y tú has respaldado siempre tu palabra, Señor, me has confirmado, has revelado, me has enseñado, Señor, y hoy quiero, Señor, esto que me diste a mí, Señor, quiero enseñarlo también a tu pueblo. Lo anhelo, Señor, porque sé que estaba primero en tu corazón. Te doy gracias porque sé que vas a hablar, redarguir cada corazón, Señor, entra en lo más profundo del ser, revélate en esta mañana a cada corazón, Señor, y tráenos de tu paz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplaudile al Señor si quieres hacerlo. Entonces me llevaba a pensar esto, ¿no? Que hay gente que se opone, que hay gente que se resiste, pero que encima incita a otros a pensar de la misma manera. Lo he visto, lo he visto y lo he escuchado encima. Me puse a escucharlo para ver qué es lo que decían. Y fue terrible porque totalmente antibíblico lo que enseñan, porque dicen que no, que eso era antes, que ya no es para estos tiempos. Pero también entiendo que la gente que lo dice y lo enseña mal, porque lo está enseñando mal, tiene un problema espiritual, tiene un problema para darle a Dios. Y también me lleva a pensar es que son ciegos, que quieren guiar a otros ciegos y que lamentablemente terminan siendo de tropiezo para las personas a las que le enseñan que que eso era antes y ya no tiene vigencia en estos tiempos. Y lamentablemente le privan de bendición a las personas. Tenga cuidado con quien se junta, tenga cuidado quien le enseña. No sea cosa que le estén siendo de tropiezo a usted también, ¿sí? Siempre todo, fíltrelo acá con la palabra, ¿sí? Todo lo que usted escucha por ahí, fíltrelo con la palabra. Lea, investigue, fíjese o pregunte, aunque sea, para ver si es así. Gente me ha venido a preguntar estos días una buena pregunta, que es lo que explicó el pastor hoy, acerca de qué tiene validez casamiento por iglesia y por civil y la bendición, cuál es más importante.
y con el pastor lo explicamos. Entonces, así, de esa manera, acérquese, no mordemos a nadie, acérquese, pregunte e investigamos. Y si no lo sabemos, lo buscamos, nos fijamos bien, leemos bien, investigamos acerca del tema y después lo enseñamos, ¿sí? Pero bueno, con respecto a esta palabra, la bendición que abre los cielos, yo creo que las personas que enseñan esto tienen dos motivos por el cual lo están enseñando. Y el primer motivo que enseñan que el diezmo y la ofrenda no tiene vigencia en estos tiempos, el primero es por la mezquindad. La mezquindad le lleva... La mezquindad, cuando toma la vida de una persona, le puedo asegurar que no solamente es mezquino con Dios, sino con la familia, con todo. Porque es terrible la mezquindad, te hace cerrar la mano sobre todo para con Dios, ¿sí? Después para otras cosas capaz que es más blando, pero para con Dios seguro. La mezquindad es uno de los temas, uno de los motivos por el cual las personas que dicen que no es para este tiempo es el diezmo y la ofrenda. Y también el otro tema es creer que lo que dan, lo dan para los hombres. Creo que acá está el tema más terrible, el motivo por el cual dicen que no está para estos tiempos en vigencia el darle a Dios lo que es de Dios. Y lo podemos ver en